Listo. Va a iniciar a grabar. Entonces, vamos a hacer la siguiente dinámica. ¿Todos me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan bien? La Sí. idea es esto es un ejercicio que vamos a estar haciendo todo el tiempo con el fin de profundizar en la palabra. Sí, vamos a durar en este ejercicio 45 minutos y pues los otros 45 los vamos a utilizar analizando el libro. Entonces, lo primero que vamos a realizar es abrir todos, pues sí, la idea es que todos tengan sus Biblias ahí, ¿cierto? Romanos 1, versículo 1 al 6. Yo voy a realizar una lectura de esa porción que es la que vamos a estudiar hoy y vamos a ir después versículo por versículo y la idea es que uno vaya dando el aporte que tiene sobre lo que el versículo le diga a usted, ¿cierto? La idea es que vamos a realizar principios también de interpretación bíblica. Antes yo sí les voy a pedir algo, antes de que cada uno de pronto revele su teología, porque suelen estos ejercicios pasar lo siguiente, y es que las personas sacan su teología antes de interpretar el versículo. Entonces, primero hablemos sobre lo que el versículo nos diga, y después sí hablamos sobre diferentes asuntos teológicos, ¿sí? Entonces vamos primero a mirar eso. Entonces vamos a iniciar, vamos a leer ahí todos, por favor, en Romanos capítulo 1, versículo 1 al 6. Lo leemos, la idea es que todos tengan sus Biblias ahí, con el fin de que siempre estemos mirando el texto, lo que los demás vayan diciendo también vamos mirándolo, y ahí vamos como reaccionando, y también lo que vamos a hacer es así, estamos haciendo teología. Entonces, el versículo 1 al 6, voy a leer la versión Reina Valera, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Listo. Entonces, no sé si alguien me quiera decir, si ve ahí dos, lo dividió en un punto, lo dividió en dos puntos, lo ve como un todo en esos 6 versículos. Por ejemplo, yo, para dar primero como la pauta, yo diría que el versículo 1 es como una parte, y después del versículo 2 al 6 es como otra parte. Yo lo vería así. No quiere decir que todos vayan a la par conmigo, pueden ustedes verlo de otra forma. Entonces, no sé, antes de ir versículo por versículo, no sé si alguien quiere aportar y decir de qué forma lo dividiría. ¿Alguien quiere aportar? Recordemos que la idea es que esto sea muy dinámico y aportemos todos. ¿Alguien quiere aportar? Carlos Mario, buenas noches. Hola, Gustavo, ¿cómo va? Muy bien, ¿y usted cómo va? Muy bien, gracias a Dios. Gracias. Bueno, no, solamente un muy pequeño aporte pues a partir de su pregunta. Si yo miro muy así muy por encima estos 6 versículos, yo creo que pudiera ser hasta dividido en 3 porciones, si se quiere, ¿sí? Si nosotros miramos en el versículo 1, está hablando específicamente de, digamos, una nota de presentación del apóstol Pablo, ¿cierto? ¿De quién es, perdón? Y con respecto a su llamado, si miramos nosotros ya en el versículo 2, 3, por ejemplo, inclusive en el versículo 4, ya empieza a ser un énfasis acerca del Señor Jesucristo o un énfasis acerca del Evangelio, y entonces en el versículo 5 y en el versículo 6 ya habla del propósito de ese Evangelio, que somos nosotros los redimidos. Podríamos hablar de esos 3 puntos. Muy bien, Gustavo. ¿Otra persona quiere dar otro aporte de cómo lo podría dividir? Para que iniciemos versículo por versículo. Buenas noches, hermanos. Hola, Jorge. Bueno, Ya yo... le reconozco la voz. Sí. Bueno, yo lo dividí en 2 puntos. Uno de los puntos lo llamé como el saludo de Pablo, mostrando sus credenciales de siervo o esclavo de Jesucristo y su llamado como apóstol. Y el otro, en la otra parte, el evangelio de Dios prometido en las Escrituras.
Bien, bien. Sí, Jorge está haciendo un sermón ahí todo, está bien. Listo. ¿Alguien más quiere hacer como lo quiso dividir o iniciamos con el versículo 1? Listo. Entonces el versículo 1, antes de yo, voy a tratar de yo siempre quedarme así de último, pero vamos a ir versículo por versículo. La idea es que este ejercicio nos permite como profundizar sobre las escrituras. Hay versículos muy complicados, estos iniciales de pronto pueden ser muy sencillos, pero como les digo, primero lo que el versículo nos diga antes de meter teología, porque a veces nosotros metemos primero la teología por delante y dejamos el texto después. Claro que es necesario tener presente lo de la teología, pero en este ejercicio lo que vamos a hacer es primero lo que el versículo nos diga y después sí hablamos sobre asuntos teológicos. Entonces, ¿quién quiere iniciar? La idea es que hablemos todo, la idea es que se arriesguen, ¿cierto? Con el versículo 1, el versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Si tienen una palabra que de pronto les llama la atención, también lo pueden decir. ¿Quién quiere hablar sobre ese primer versículo? ¿Qué es lo que les dice el primer versículo? Carlos, yo. ¿Quién? Gustavo. Gustavo, hágale, Gustavo. Carlos, bueno, solamente puntualizar en una palabra, bueno, además de todas las palabras de este primer versículo, hay una que es muy interesante. No lo llamemos un error abiertamente de traducción o voluntario, bueno, no sé, y es acerca de la palabra esclavo, ¿cierto? Que en nuestra versión Reina Valera En el griego es doulos. está transcrito como siervo, que no es precisamente lo que significa la palabra doulos, ¿cierto? Introduciendo o leyendo por ahí algún texto, se decía que quien pudo haber escrito este pasaje o traducido este pasaje, se dice que más o menos, creo que es en la Septuaginta, exactamente, dicen que pudieron haber traducido el término doulos como siervo, pensando en nuestra cultura occidental para evitar algún tipo de dilema, ¿cierto? Con el término de esclavo, ¿cierto? No sé de pronto qué tan fuerte pudiera sonar para nosotros, está muy estigmatizado para nosotros el término de esclavitud, ¿sí? Entonces se quiso evitar algún tipo de conflicto con el concepto esclavo y simplemente se suavizó el término, ¿sí? Que claramente hay una diferencia importante marcada entre siervo, bueno, había otro término que no recuerdo, entre siervo o esclavo, ¿sí? Y hablamos de que el siervo, si se quiere, aunque está bajo sujeción, pudiera tener algún tipo de derechos, algún tipo de autonomía, algún tipo de privilegios, algún tipo de concesiones, pero el esclavo no. El esclavo está sujeto completamente, absolutamente, todo lo que es, todo lo que proyecta, todo lo que tiene como pertenencia a un dueño, ¿cierto? A un dueño. Está completamente cedido en todos los derechos. Entonces me parece que ese es un término muy interesante, sobre todo que Pablo, un hombre pues con, llamémoslo, con una gran hoja de vida en su historial, haya decidido someter todo lo que era en un ejercicio de servidumbre, básicamente eso. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Sí, muy cierto ese análisis sobre ese texto, sobre esa palabra, y más que todo, que si nos vamos exactamente desde el griego, ¿cierto? La palabra realmente es esclavo, ¿cierto? Literalmente o figuradamente, involuntario o voluntario, frecuentemente, por lo tanto, en un sentido calificado de sujeción o subordinación. Es esclavitud, esclavo, servir y siervo. Yo soy los que digo que vamos directamente desde el griego. Y realmente la palabra doulos es una palabra que quiere decir es esclavo. Y me gusta mucho lo que dijo Gustavo porque realmente cuando las versiones, por ejemplo, que tenemos aquí, por lo general lo traducen como siervo, pero realmente es del griego la palabra doulos, que es esclavo. Y si vamos a hacer un análisis entre lo que es siervo y lo que es esclavo, hay grandes diferencias. Otra persona quiere decir algo sobre el versículo 1. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Luis. ¿Me escuchan bien? Sí, claro que sí. Buenas noches a todos. ¿Cómo está? ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Luis. Bueno, yo sí tenía una inquietud aquí un poco
con la parte del llamado a ser apóstol, Sí, que en la eternidad le estuve mirando y pues digamos que esa palabra es como emisario, ¿cierto? Traduce del griego. Una de mis preguntas es la siguiente, digamos que creo que esa es una de las cosas de las cuales se pega mucho apóstol moderno, porque claramente no creo en apóstoles modernos, pero digamos que los apóstoles, y me corrigen si me equivoco, digamos que tenían que cumplir con ciertas características, ¿cierto? Estar desde el bautismo de Cristo hasta su muerte y resurrección, haber estado en el ministerio. Digamos que Pablo no cumplió con esos requisitos, ¿cierto? Pero él fue llamado directamente por Cristo, ¿cierto? Eh, ¿Cómo yo puedo decirle a un llamado apóstol moderno, porque él se puede pegar, me puede decir como, no, es que a mí Jesús me llamó directamente, así como hizo con Pablo, y no cumplió ninguna de las otras características o requerimientos para ser apóstol? sí, Ahí me genera confusión y me genera en realidad duda, ¿sí? Porque hoy tenemos un movimiento de apostolado totalmente, en el cual yo no creo. Eh, pero de qué manera yo podría como refutar ese tema, porque claramente les puedo decir como, bueno, ok, usted estuvo con Cristo en su ministerio, muerte, resurrección. Me va a decir que no, en el bautismo en el río Jordán no, tampoco. Bueno, ok, usted no es apóstol, pero me puede decir, no, pues como Pablo, pues a mí Jesús me llamó directamente allá en no sé, en algún lugar. Y ahí yo cómo podría llegar a abordar ese tema, porque creo que no es algo sano ese movimiento del apostolado moderno. sí. Bueno, listo, Luis. Ah, pero entonces hagamos algo. Por eso les decía que vamos a resolver también esas preguntas. Primero, lo que el texto nos diga y después los temas teológicos, porque no pasa este ejercicio, siempre pasa que ves, metemos la teología por delante y dejamos el texto por detrás. Y la idea es que lo hagamos hacia el contrario. Claro, nosotros entendemos que el movimiento apostólico actual es un movimiento, pues, bíblicamente que es falso, ¿cierto? Sabemos que en este tiempo no hay apóstoles y pues hay muchas formas y más lo que sí podemos decir acerca de Pablo es que es un llamado directo. Jesucristo se le apareció directamente a Pablo. Hoy hay una apostolitis y cualquiera dice que se le apareció el Señor Jesús o cualquier cosa porque tuvieron un sueño o cualquier otra cosa. Pero sí lo que la palabra dice exactamente y cuando uno lee Gálatas y cuando uno lee también Romanos, lo que los apóstoles, también los otros apóstoles reconocieron que lo que Pablo tenía era realmente cierto. O sea, Pablo estaba en una época donde todavía estaban viviendo los otros apóstoles, porque se estaba colocando el fundamento de la iglesia. En este tiempo no hay ningún apóstol vivo. Quiere decir que ¿qué otro apóstol puede validar el ministerio de un apóstol que está en este tiempo? No hay. ¿Sí vamos a entender con eso? O Ok, sea, sí. realmente los que validaron el ministerio de Pablo fueron los otros apóstoles. Hay un versículo que no me acuerdo cuál es, que dice que Pablo subió a Jerusalén y se encontró con algunos de los apóstoles y los apóstoles reconocieron el ministerio que había en Pablo y digamos así como que le dieron la mano. Reconocieron, porque era el tiempo apostólico. Pero en este tiempo, ¿quién valía los ministerios de ahora? Nadie. Ellos mismos Okay. autoproclamaron. ¿Sí? Pero entonces, bueno, más adelante hablaremos poco a poco, pero yo quiero que nos centremos entonces en el versículo. ¿Qué nos dice el versículo? Antes de meterle teología. ¿Alguien quiere más hablar? ¿Alguna de las niñas? También, para que pasemos al versículo 2. Que, como les digo, esto va avanzando y nos va avanzando el tiempo. Imagínense, ya avanzamos 15 minutos y llamo un versículo. ¿Alguna de las niñas quiere hablar? No sé, una Florencia, bueno, una Andrea, no sé si quiere hablar. ¿Qué le dice el versículo? Y bueno, pues cuando leo ese versículo, entiendo que, bueno, se ve la soberanía de Dios al escoger a Pablo como siervo de Cristo para anunciar las buenas noticias del Evangelio en Cristo Jesús. Y entonces, al Pablo reconocer esto, también reconoce que Dios escogió a Cristo para que fuera quien traiga la salvación hacia la humanidad. Y Sí, bien. creo Sí. que también este verso muestra una gratitud de Pablo hacia pues, la elección de Dios hacia él mismo para ser emisario de esta gran noticia. Uh-huh.
Muy bien. Y dice exactamente también el versículo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. ¿Cierto? Ahí mire que exactamente está hablando de que fue apartado y que fue llamado y que fue apartado para el evangelio de Dios. Y él después, en los versículos posteriores, ya empieza a decir, como a dar una introducción de lo que es ese evangelio. Muy bien. Otra persona quiere hablar sobre ese versículo 1, profundizar más que todo sobre la segunda parte de ese versículo 1, para pasar al versículo 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Alguien quiere dar sobre ese versículo? Pastor Carlos. Jorge. Sí, bueno, yo escribí pues sobre ese versículo un comentario. Voy Sí. a leerle un pequeño comentario. Dice, Pablo está saludando a los destinatarios de la carta primeramente. Les está diciendo quién es él. Se describe de Jesucristo. Esto claramente nos dice que él es un seguidor obediente y sumiso del Señor. Esta palabra también da la idea que es un esclavo de Cristo, en el cual sabemos que el hombre tiene verdadera libertad. Les dice que fue llamado por él mismo Jesús, encaminado a Damasco para ser apóstol y apartado para anunciar las buenas nuevas de salvación del reino de Dios. Dice, no es ningún impostor que está queriendo engañarlos, pues sus credenciales aquí descritas confirman la veracidad de ser un enviado de Dios. Y recordemos también, sí, dale, Jorge. Jorge. Sí, que esa es pues el comentario de ese primer versículo que dice bastante, pero resumido, pues eso es lo que más o menos encontré de ese versículo. Exacto. Entonces podemos ver que esa palabra apóstol, Pablo lo que está confirmando cuando él está escribiendo a los romanos es que él es un apóstol. Muchos probablemente podrían dudar del apostolado de Pablo. Y Pablo lo que está introduciendo es que él es un esclavo de Cristo y que por soberanía de Dios, Dios permitió, Dios quiso que él fuera un apóstol o aquella persona que iba a predicar el evangelio. ¿Cierto? Hablaremos que la parte, eso de lo que era un apostolado, pues ya hablando un poquitico sobre el ministerio como tal, eran los encargados de colocar los fundamentos de la iglesia. Por eso es que nosotros nos consideramos apostólicos, más no romanos. ¿Listo? Somos apostólicos porque, por ejemplo, con nosotros que hablamos constantemente sobre el tema de la reforma, ya que se van a celebrar 502 años, que lo que hizo la reforma fue recuperar aquellas enseñanzas apostólicas que digamos que por mucho tiempo estuvieron oscuras, no obstante, también hay que creer que en ese tiempo de oscuridad también se tuvo pueblo que buscó fuertemente a Dios. Entonces, me gusta mucho eso, que él primero dice que es un esclavo de Cristo, pero dice llamado a ser apóstol. Y como hablaba Jorge, es un delegado, ¿cierto? Es un embajador comisionado directamente por Cristo. Antes de pasar al versículo 2, ¿cierto? Ya hablamos de apartar y separar. Les quería leer como un pequeño comentario que dice Hendrickson sobre eso. Dice, debemos reconocer que ciertos rasgos inherentes a la condición de esclavo, tales como lo de la absoluta sumisión a su amo y su total dependencia de él, como también el derecho de propiedad del amo y su autoridad sin restricción sobre el esclavo, pueden ser aplicados, aunque en un sentido mucho más exaltado, a la relación entre Cristo y los creyentes, algo que hablaba Gustavo al inicio, ¿cierto? En primer lugar, los apóstoles han sido elegidos, llamados y enviados por Cristo mismo, han recibido su mandato directamente por él. O sea, los apóstoles recibieron ese mandato directamente por Cristo. ¿Y dónde vemos que Pablo recibió ese mandato directamente por Cristo? Lo vemos en el libro de Hechos. ¿Listo? Pasamos al versículo 2. La idea es que vayan hablando los que no han hablado. El versículo 2 dice, el que había prometido antes a sus profetas de las Santas Escrituras, vamos a agregar el versículo 3 también, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. ¿Alguien quiere decir algo sobre esos dos versículos? ¿Qué le dicen esos dos versículos? Hola, pastor. La idea es que se arriesgue. Mónica. ¿Me escucha? ¿Quién habla? Mónica, de Chile. Bueno, Mónica. en el versículo 2 que dice que él había prometido antes por sus profetas en la Santa Escritura, ahí probablemente está hablando del Antiguo Testamento, o también de quizá del Nuevo. Y cuando habla de acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, o sea que también en cuerpo humano, hecho hombre,
pero no quitando para nada la divinidad de Cristo. Muy bien, Mónica. ¿Otra persona? Dice que él había prometido antes que sus profetas. ¿Alguien más quiere hablar algo sobre esos dos versículos? Yo, ¿Quién es yo? Luis. Luis. Bueno, ok, verso 2. Bueno, ahí claramente hace referencia a los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Creo que la Biblia, Dios se encargó de mostrarnos a Cristo desde el Génesis. Y desde el Génesis hasta Malaquías, creo que Dios hizo esa promesa y dijo que iba a venir un Mesías, un Salvador, que es el Evangelio que Pablo precisamente está presentando y predicando aquí. Por eso dice como que había prometido por medio de los profetas. Entonces, pues a mí me parece muy, muy interesante porque eso se habló siglos antes y Pablo pues tuvo, digamos, que ese privilegio de proclamar el Evangelio en el Nuevo Testamento. Creo que eso es lo que puedo decir. Sí, y una parte ahí que es interesante es, por ejemplo, hablar que dice acerca de su hijo. Mire qué interesante que él habla en el antiguo, o sea, antes por sus profetas, las Santas Escrituras, acerca de su hijo. Mire que pareciera que hoy en día enseñaran como que esa palabra hijo solamente fue en el Nuevo Testamento, y aquí también nos está mostrando es que hijo también es del Antiguo Testamento. Recordemos que Cristo es hijo eternamente, ¿sí? Los que ven conmigo esa parte de teología sistemática, hemos visto parte en teología propia, que es hijo eternamente. Entonces dice acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y como decía Mónica, creemos en esa enseñanza de 100% Dios, 100% hombre. ¿Listo? ¿Alguien más quiere decir sobre esos dos versículos? Los que no han Carlos, hablado, bueno, sí, no, solamente un pequeño apuntecito, Gustavo. sí, Gustavo. Gracias. No, este versículo 2 tiene algo muy interesante porque marca, digamos, el linaje espiritual divino de Cristo, pues cierto, como hijo de Dios. Pero el segundo punto es inclusive para el hombre mucho más relevante en cuanto a que se haga énfasis de que fuera perteneciente al linaje de David, porque se requería que el Cristo o que el Mesías demostrara ser de ese linaje, por la promesa que el Señor entonces mismo, Dios mismo, le hizo a David de que no faltaría entonces ninguno de su descendencia que heredara el trono para siempre, ¿cierto? Su trono. Entonces, esa señal o este apunte marca la autenticidad de la divinidad de Jesús como Cristo, como Mesías. Algo también ahí que hay que anotar, muchas gracias Gustavo, es por ejemplo que habla Santas Escrituras. En ese tiempo donde estaba Pablo, ¿cierto? No se había creado apenas estaba escribiendo el Nuevo Testamento, no obstante estaban reconociendo que había un canon del Antiguo Testamento que ya estaba, digámoslo así, cerrado a Antiguo Testamento, ¿cierto? Nosotros sabemos que el canon completo se cerró en el Apocalipsis, pero ¿cómo se enfoca Pablo? Y constantemente Pablo siempre habla del Antiguo Testamento y de las Santas Escrituras, era que se le estaba dando ya validez de que existía ese canon del Antiguo Testamento donde se había hablado acerca de la promesa. Recordemos que nuestro propio Señor dijo que toda la Escritura hablaba de él. ¿Sí? No sé, ¿alguien más quiere decir sobre algo ahí antes de profundizar en otras cosas? 2 y 3. Sebastián, vamos a empezar a nombrar personas que no hayan hablado. Sebastián, ¿quieres decir algo? Me parece, a mí, más que todo lo de la línea de David, Sí. la relación que tiene con los profetas en las Sagradas Escrituras, o sea, más o menos lo que entiendo es que está haciendo una referencia del Antiguo Testamento, de las profecías donde se hablaba sobre la descendencia de David, especialmente en el Génesis de la descendencia que iba a estar en contra de la simiente de Satanás y, o sea, todo ese linaje, toda esa línea de personas que son
del linaje de Jesús, iniciada desde el principio hasta llegar a la promesa que se ve con los profetas, con David, y hasta llegar después al Señor Jesucristo hecho carne. Muy bien. Si recordemos, cuando uno lee teología bíblica, cuando uno estudia teología bíblica, lo que lo llevan a uno es que pareciera que en ocasiones le quieren enseñar a uno es como sobre las historias morales de ciertas personas. Y es que en cada historia vemos el obrar de Dios o ese evangelio plasmado en cada, digamos, cada suceso que se palabra en el Antiguo Testamento. Lo que Pablo está hablando es acerca de eso, de que ya se había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras. Hendricks decía, ahora bien, es este hijo quien sin dejar de lado su naturaleza divina, asumió la naturaleza humana, aunque era rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que por medio de su pobreza nosotros pudiéramos ser ricos. Dice también Hendrickson, él era hijo de Dios desde toda la eternidad, eso era algo que se había dicho, hijo de Dios, no desde el Nuevo Testamento, es el hijo de Dios eterno. Pero durante el periodo de su humillación, la plenitud de su poder estaba, por decirlo así, oculta. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo, pastor, también un punto también relevante es que Pablo o sea, no viene a decir nada nuevo. Él, obviamente, cuando habla de que cómo es acerca de su hijo que jueguen por los profetas, ¿sí o no? Entonces él viene a decir que esto que no era un evangelio nuevo o una promesa nueva, sino que desde el principio Dios había prometido cómo iba a salvar a su pueblo, cómo él iba a redimir a sus hijos, cuál era su plan de salvación desde el principio. Entonces vemos que Pablo pues no introduce nada innovador al mensaje, sino viene a decir, yo vengo a hablar de lo que hablaron los profetas, ahora obviamente con la revelación total de Jesucristo ya nacido y resucitado, muerto y resucitado. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí me perdonan porque estoy grave de la voz. Pero bueno, vamos a pasar al versículo 4. Pastor, Sí, ¿con quién? Antonio, Antonio. Vale, claro que sí, Antonio. para comentar algo acerca del versículo 2. Sí, sí. Bueno, lo primero que el apóstol habla, ¿no? Que me llamó mucho la atención, es que él afirma que el evangelio es una promesa, ¿sí? Por lo tanto, es algo que no merecemos, ¿verdad? Y pienso que en los versículos 2 y 3, él enfoca primeramente con decir que Dios lo había prometido desde antes, por medio de la Santa Escritura, con prueba de que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. También certifica lo que dice Juan 1:1, que el verbo estaba con Dios y era con Dios, que él habla acerca de que Jesús es el verbo y confirma esta parte. También me llama mucho la atención que Pablo, el apóstol, afirma que cómo Dios ha venido desde tiempos antiguos extendiendo lazos para poder reconciliarse con el hombre. Eso implica que nosotros nunca íbamos a poder ser salvos por medio de nuestras obras. Y luego en el versículo 3 dice acerca de su hijo, que era del linaje de David según la carne. Entonces ahí enfoca una enseñanza esencial en el evangelio, que es la vida de Jesucristo. Ahí él está diciendo, ustedes, el evangelio es una promesa, por lo tanto no pueden ser salvos por medio de ninguna obra que no sea la de Jesús. Y por lo tanto él vino como hombre a cumplir todos los requisitos para que ustedes puedan obtener salvación. Eso fue lo que vi parte yo de ese versículo. Ok, listo, Antonio. Sí, igualmente estoy de acuerdo también con lo que dice Antonio. Y más adelante, pues, Pablo empieza a explicar mucho más eso, es porque la salvación siempre ha sido igual. Habla de esa promesa del Evangelio. O sea, la salvación siempre ha sido por gracia, por fe y por Cristo.
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Cierto? Las personas también en el Antiguo Testamento se salvaban creyendo esa promesa. Y el mismo, como dice, el que él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras, dice acerca de su hijo, que dice que era la promesa. Entonces podemos al versículo 4, dice que ya nos queda 15 minutos, se fue rápido este tiempo, a mí se me pasó rápido. Dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Alguien quiere hablar sobre ese versículo? Personas que ya no hayan hablado, Vivian Barrera, Vanessa Correia, María Fernanda, Leonel Pousa, que no hayan hablado, también sería bueno que escucharlos hablar y nos dijeran qué interpretan de ese versículo. ¿Qué les gustaría hablar de los que fue declarado hijo de Dios con poder? ¿O quién de los otros les gustaría hablar sobre ese versículo? Estamos hablando del versículo 4. ¿Sí? Ahí dice, fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Entonces deja claro que una de esas evidencias que está colocando Pablo es que fue la resurrección que mostró que era hijo de Dios. Entonces mira la importancia de la resurrección. Pablo empieza a enfocar, porque hablando de los romanos, enfocándonos en el tiempo en el que Pablo estaba hablando, deja claro que mostró que era hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos, que dice que fue inmediatamente, vemos toda la parte de la obra de la Trinidad, ahí con respecto al obrar y todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hablamos del Evangelio. ¿Alguien quiere decir algo por ahí? Escucha a alguien que iba a hablar. Versículo 4. Yo, Luis. Luis. Bueno, a mí ese tema me parece, iba a decir algo parecido a lo que dijo el pastor Carlos, pero bueno, creo que finalmente ese es el plus. En realidad creo que esa es la obra de Cristo, ¿no? Su resurrección, y es lo que lo diferencia de los otros líderes morales o religiosos de cualquier religión, valga la redundancia. Fue que él se levantó de entre los muertos, de entre los muertos, y creo que eso es lo que le da esa autoridad para ser pues claramente hijo de Dios. Y ya creo que eso es. Sí, muchas gracias, Luis. Otra persona. Declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Una de las niñas, a Florencia ya salió. No había escuchado hablar. Bueno, otra persona que puede hablar también sobre el versículo 4. Yo quiero decir algo. Andrea. Lo que puedo entender de ese verso es que al Cristo resucitar pudo comenzar a ejercer en plenitud el poder de ser hijo de Dios. Y entonces, a través de su resurrección, los seguidores pueden recibir al Espíritu Santo, el cual los santificaría para poder resucitar juntamente con él en el día posterior. Sí, vemos ahí lo que se enfoca mucho es declarado hijo de Dios con poder, ¿cierto? Interesante esa parte de ahí, que lo que Pablo se enfoca es como en esa parte de la resurrección, que fue algo fundamental. Y alguien más, yo creo que hay mucho también para sacar. Me gustaría otro aporte sobre ese versículo antes de pasar el 5 y el 6, para ir terminando con esta porción de hoy, antes de entrar en el libro. ¿Alguien más? Pablo, no sé si Pablo le gustaría decir algo sobre el versículo 4. Sí. Bueno, en cuanto a la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, podemos ver la confirmación del nuevo pacto. Se le escucha como entrecortado, Pablo. Si vemos
en el pacto adánico, o en el pacto o consecuencia fue la muerte espiritual y la muerte física. Pero acá Cristo corrige esto, porque Él fue sin pecado. Entonces, como Él resucitó, la muerte no puede serlo por pecado. Y en ese aspecto yo puedo ver acerca de su resurrección. Ok, muy bien. Listo, vamos a No sé finalizar entonces si ya con los... quede claro, Sí, ¿no? sí, señor. Vamos a finalizar ya con los dos últimos versículos. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Me impresiona mucho cómo toca esa parte, ¿cierto? Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Entonces se centra en Jesucristo y es por medio de Cristo que recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y dice que, hablando a los romanos, le está diciendo, a los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Entonces aquí me impacta mucho que se utiliza bastante tanto en el versículo 6 como en el versículo 1. Pablo está hablando acerca de llamados. O sea, tanto él fue llamado al apostolado, pero también somos llamados a ser de Jesucristo. Quiere decir que es un llamado. Es un llamado por el cual nosotros venimos a Cristo y es un llamado por el cual también las personas vienen a cumplir ciertas funciones en lo concerniente a la iglesia. Pero también dice que por medio de eso recibimos la gracia, ¿cierto? Para que nosotros obedezcamos. Mire que esa parte de gracia la liga mucho con obediencia. Y me parece tener esa relación porque, como les digo, en la actualidad hay muchas cosas que quieren hablar o de una supergracia o de un legalismo, pero como dice, porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo más sobre ese 5 y el 6? Hay bastante por decir en esos dos versículos. Hola, Sí. voy a comentario que dice de esos dos versículos. Pues Pablo les dice que por gracia de Dios él recibió ser apóstol y su ministerio especialmente sería para las naciones, o sea, para las naciones a los gentiles. Dice, para proclamar la obediencia a la fe. Esa obediencia a la fe viene pues con el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y todo esto para la gloria del nombre de Dios. También a los romanos se dirige a ellos diciéndoles que son contados entre los llamados de Dios para ser de Jesucristo, dándoles seguridad y esperanza de su fe, porque ellos ya son de Cristo, son ovejas de su redil. Entonces vemos cómo él también enfoca, como usted decía ahora, en el llamado de esa palabra, la menciona mucho en estos versículos, si nos damos cuenta. Entonces, es muy importante ese llamado, que Dios es el que llama. O sea, nosotros mismos no podemos entrar a buscar a Dios como tal, sino que Él es el que nos llama a nosotros. Y así como Pablo dice que los romanos fueron llamados, así mismo nosotros fuimos llamados a esa obediencia, a esa fe, para así confirmar que somos de Cristo, que somos ovejas de su redil. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir sobre esos dos versículos? Algo que me encantó acá es las últimas palabras que dicen el 5, por amor de su nombre. La obediencia como una forma de ver, pero ya no por, tal vez como muchas veces las personas sienten que, bueno, tienen que obedecer a Dios por obligación, sino acá ya es como un nuevo nivel que da Pablo y es por amor al Señor Jesucristo. Por amor ahora obedecemos los mandatos, los mandamientos, porque igual en los evangelios dicen, no, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Entonces, lo que me gusta destacar para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. No es un amor, no tiene que ser un amor
tal vez muy ligero, sino que se basa en la obediencia, que se basa en respetar los mandatos y todas las palabras que nos habló Jesús en todos los evangelios. Y bueno, somos llamados a ser como eso, no es interesante con lo que antes estábamos hablando, lo de esclavos. Igual somos llamados a ser de Jesucristo, es como igual, tal vez en cierta forma está enfocando igual a ser de propiedad de la persona del Señor Jesucristo y de la deidad en su total. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? De los que no he escuchado. ¿O alguien más quiere hablar? Aprovechemos estos 4 minuticos que queda y profundicemos sobre estos 2 versículos. ¿Qué punto le llamó la atención? ¿Hay una palabra en especial? ¿Una parte que quiera de pronto profundizar sobre él? Carlos, bueno, unos apuntecitos. Completamente de acuerdo con lo que decía, bueno, con lo que decía Sebastián ahora. Hablando del versículo 6, ese 6 pareciera que nos vuelve al inicio de todo este pasaje, ¿sí? Y nos está haciendo una claridad de que aunque no todos fuésemos llamados a ser apóstoles, todos estamos llamados a ser de Jesucristo, ¿sí? A ser esclavos de Cristo, ¿sí? Que al final eso es lo que cuenta, que todo lo que decíamos en un principio, todo lo que son nuestros derechos, todo lo que son nuestros proyectos, todo lo que creemos que es nuestro, todo es rendido, ¿cierto? Delante del Señor. Eso hay una cosa que me parece muy interesante, pues ya sería profundizar más allá de eso. En el versículo 5, finalizando, hay una expresión en la Reina Valera que pareciera que se omite en esta versión, ¿sí? Cuando termina diciendo, dice, para la obediencia, la fe en todas las naciones por amor de su nombre. En otras versiones aparece una afirmación diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, esa afirmación es, llamémoslo, ¿cómo lo podemos llamar? Una expresión transitoria, si le podemos poner este nombre, ¿cierto? Es un fin del versículo 5 y entonces es un adelanto al versículo 6, que la Reina Valera no lo menciona, pero que en otras versiones sí hace esta afirmación, por ejemplo, como en la Biblia de las Américas, por poner un ejemplo, en la Biblia textual, por ejemplo, aparece esta expresión que la Reina Valera lo omite. Qué buen aporte, sí. De hecho, Gustavo, es importante tener presente que la Biblia Reina Valera del 60 se basó mucho en el texto Receptus. Ya, por ejemplo, la Reina Valera de 1995 ya se basaron de pronto en textos que se encontraron posteriormente. Pero sí, de pronto, la versión Reina Valera del 60, sí hay unas palabras de pronto que se basan mucho en el textus Receptus, y el textus Receptus hay unas cosas que de pronto entre la crítica textual sí hay unas variaciones, ¿sí? Como usted puede notar en ese versículo, así como lo ve más que todo, si vamos pues entre esta versión Reina Valera del 60. Gracias, ¿Sí? Carlos. Sí, sí. ¿Alguien más quiere decir sobre eso? Muy bueno el aporte, Gustavo. ¿Alguien más quiere decir pastor, sobre...? Antonio. Antonio. Ok, muy de acuerdo con el hermano Gustavo, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención fue cómo cierra el versículo 6, llamado a ser de Jesucristo. Y estoy de acuerdo con el hermano Gustavo porque esto nos remonta al versículo 1, donde Pablo dice siervo. Pienso que este llamado a ser de Jesucristo tiene 2 sentidos principales. Primero nos está diciendo a nosotros a cómo debemos responder al Evangelio. Es decir, que si somos salvos por fe, el apóstol Pablo se presenta como siervo. Eso quiere decir que tenemos que estar conscientes de la negación que demanda ese Evangelio. ¿Ves? Sí. Entonces, llamados a ser de Jesucristo, le dice al creyente una manera de cómo debe responder y saber lo que implica el ser justificado y caminar en una nueva vida. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor. Listo. Entonces yo creo que aquí terminamos este
esta porción. Este es como el ejercicio que vamos a hacer. La idea es que todos participemos. También les iba a decir algo. Si ustedes tienen amigos que también quieran entrar aquí al grupo, la idea es que los invitemos, a pesar de que vayamos avanzando, pues ahí quedan las grabaciones. Si ustedes tienen amigos que quieran también ingresar, me pueden decir, listo, por interno. La idea es que es como el ejercicio que vamos a hacer. Es un ejercicio que para muchos puede ser muy dispendioso, pero la idea es profundizar y es la forma como uno va aprendiendo la palabra y donde todos vamos como profundizando. No sé qué, me gustaría como un aporte sobre el ejercicio que hicimos en este momento antes de pasar al libro. No sé si alguien quiere decir algo sobre este tipo de ejercicio. Igual, pues a mí me parece que pasó el tiempo. Excelente, pastor, excelente. ¿Sí? Listo. Sí, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, vamos a pasar al libro. El libro, los siguientes 45 minutos, el libro es una crítica, ¿cierto? Desde que el libro inicia, para muchos de pronto lo van a ver muy pesado o lo van a ver muy fuerte, pero el libro es necesario, ¿cierto? Es una crítica que se hace fuerte. Entonces vamos a estudiar la parte de la introducción. Y la introducción inicia con el caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Me gusta cómo inicia el libro hablando de que Nadab y Abiú no eran chamanes, Nadab y Abiú no eran magos, Nadab y Abiú no eran unos blasfemos, sino que Nadab y Abiú eran los hijos de Aarón y uno de ellos iba a ser el sucesor. Estuvieron contados entre los 70, entre los líderes, pudieron haber sido muy buena gente, muchas cosas, pero presentaron fuego extraño. Les comento, cada uno tendrá el tiempo para dar soporte. Algo que a mí me impresiona es cuando las personas dicen, es que mi maestro, mi pastor es muy buena gente. Yo le digo, sí, es que hay muchos que son muy buena gente. Hay muchos que son una uvita pasa, pero están presentando fuego extraño ante Dios. El hecho de que una persona sea buena gente no quiere decir que de pronto no tenga ciertas tergiversaciones bíblicas, y eso pasa. Entonces, ¿alguien quiere decir algo sobre ese inicio del libro? Sobre la parte, más que todo, sobre esa historia de Nadab y Abiú, de la cual habla MacArthur. Los que hayan leído, ¿qué aportes tienen sobre esa parte del libro que habla sobre ello, de que eran personas que eran líderes, pero presentaron fuego extraño y Dios los consumió? ¿Alguien quiere decir algo? ¿O no lo leyeron? ¿Alguien quiere decir algo? Un aporte cualquiera. El que quiera hacer un aporte sobre Luis. Bueno, a mí ese pedazo me impacta demasiado porque, bueno, Nadab y Abiú eran, pues, obviamente descendientes de Aarón, que era el sumo sacerdote. O sea, no eran cualquier lagaña de mico, decimos aquí en Colombia. Sí. Y al ofrecer fuego extraño, pues me parece importante porque significa que no conocían lo que Dios requería, siendo los sumos sacerdotes. Y dos, pues encontramos a un Dios que los aniquiló de una. Hoy pensamos que tal vez podemos hacer cualquier cosa para Dios porque pues Dios es todo amor y pues eso a Dios ya no le importa, pero podemos estar ofendiéndolo en gran manera. Entonces creo que la enseñanza allí es tener mucho cuidado de lo que estamos haciendo para Dios. Tal vez para nosotros sea algo bonito y chévere y lleno de amor, pero tal vez esté ofendiendo al Señor y pues me parece sumamente delicado y delicado porque pues eran los sumos sacerdotes, o sea, después de ellos no había nadie más. Entonces creo que eso me parece impactante, la verdad. Muy bien, Luis. Sí, de hecho, lo que dice Luis es muy cierto. Pareciera que las personas creen que a Dios hay que adorarlo como se sienta o como se quiera, y no entienden que siempre desde el inicio de las Escrituras hay como, digámoslo así, un principio regulador de muchas cosas. Entonces, eso me impresiona bastante. El libro sigue avanzando y hay algo que llama la reinvención del Espíritu Santo. Y hay unos puntos que me gustaron, que dice que mientras intentan hacer crecer a la iglesia mediante su propia inteligencia
en lugar del Espíritu, en aras de lo que pide el público, dejan de enfatizar la santidad personal y la obra santificadora del Espíritu Santo y se están dejando llevar por emocionalismo. Hoy en día se está hablando mucho del Espíritu Santo, pero yo creo que es la época donde más se desconoce la verdadera obra del Espíritu de Dios. En estos días estuve hablando con unos jóvenes y entonces ellos es que no podemos limitar al Espíritu Santo. Me decían así, no podemos limitar al Espíritu Santo. Es que si uno quiere expresarse, y les decía, lo que pasa es que mucho de lo que ustedes por años han creído que es el obrar del Espíritu Santo, realmente no es el obrar del Espíritu Santo, como muestra la palabra, sino que es bueno analizarlo, es puro emocionalismo. Hoy a muchas cosas emocionalistas se le están atribuyendo que son del Espíritu de Dios. Por eso yo digo que estamos en una época donde se desconoce el obrar del Espíritu Santo. Como les decía, este libro es un análisis y es una crítica y es profundo y lo vamos a analizar. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esa parte de la reinvención del Espíritu Santo? Yo, pastor. Andrea, ¿quieres? Vivian Barrera. Vivian. Muy bien, Sí, Vivian. señor. No le había escuchado la voz. Bueno, mire, considero que la introducción del libro es un llamado de atención a ser respetuosos del Espíritu Santo y no otorgarle comportamientos inadecuados, los cuales no son propios de su divinidad. Debemos obedecerlo, adorarlo y honrarlo, pero de la manera que Él demanda. Nos damos cuenta en lo delicado de la introducción del libro, donde los 2 sacerdotes hijos de Aarón hicieron lo que no debían, tomaron fuego de donde no habían que tomarlo, dejando de lado las instrucciones y lo que en realidad le agrada a Dios. Actualmente nos damos cuenta que las obras del diablo son atribuidas al Espíritu Santo, otorgándole al Espíritu Santo acciones tipo espectáculo y farándula, y utilizando su nombre para generar emociones, sobre todo en la parte del dinero y la salud. Esto se está haciendo más que todo con el fin de llenar las iglesias y tenemos que ser muy cuidadosos de eso. Además, la Biblia pues, nos enseña en Gálatas 5, 22, 23, que lo que el Espíritu realmente genera son frutos de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Y que el Espíritu Santo es fuego, Él nos sella, nos ayuda, nos consuela, y pues que esto es lo que hace realmente el Espíritu Santo, transformarnos. Muchas gracias, Vivian. Muy bien. Sí, Okay. lo que está muy de acuerdo. De hecho, miren, algo como lo introduce fuerte, otro punto que toca ahí en esa parte de reinventar el espíritu, dice, siempre he sentido una carga similar en respuesta a las formas espantosas en que muchos en los círculos carismáticos difaman, maltratan y representan mal al Espíritu Santo. Entonces él habla de una carga de cómo en muchas ocasiones se está mostrando el Espíritu Santo como algo que hace shows, como algo que tumba a la gente, como algo que hace que las personas convulsionen, como algo que las personas se ríen. Es más, por ahí uno ya ve, hay páginas donde muestran es que diferentes tipos de unción, que se comportan como perros, que se comportan como gorilas, que hacen bailes, o sea, se le están atribuyendo tantas cosas al Espíritu Santo que no son de Él. Y es preocupante, y eso hay que analizarlo muy bien. ¿Alguien más quiere tocar un punto sobre esto? ¿Alguien quiere? Yo, Luis. Bueno. Luis. Bueno, Luis y después Gustavo. Ok, vale, listo. Bueno, es que de esto hay tanto de qué hablar, la verdad. Creo que la iglesia, algo que me aterra es que con ese tema de la reinvención, MacArthur dice que esta es la iglesia de mayor crecimiento, precisamente porque en esa reinvención del Espíritu Santo, pues, está como todo el tema del espectáculo, y dejemos la doctrina a un lado y hablemos lo que a ellos les gusta, porque pues claramente eso va a atraer gente. Y hoy en día estamos igual, o sea, es decir, o sea, yo creo que si hiciéramos lo que hacemos allá con nada yo creo que el Señor nos volvería y nos aniquilaba nuevamente. De hecho, por ahí vi un video, me enviaron un video de que un pastor ofrece una cabra en la iglesia. Yo decía, oiga, pero ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto? Yo decía, o sea, ya estoy sin palabras. Yo pienso que ya lo vi todo, pero una semana después veo
veo otra cosa peor. Entonces, de verdad que es impresionante hasta dónde hemos llegado, pues por desconocimiento de la palabra. Y que para todos estos locos hay seguidores. Lo que más me aterra es que los lugares más llenos son estos sitios. Es lo que más me impresiona a mí. Ajá. Y de hecho, mira, yo les decía en estos días, toqué ese tema, y alguien me decía, es que eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo le dije, qué pena, la blasfemia por hacia el Espíritu Santo antes es al revés, hacer esta cantidad de espectáculos y decir que son del Espíritu Santo. Es que hay tanto emocionalismo en las iglesias que las personas creen que ese emocionalismo es el Espíritu de Dios. Yo lo digo como ministro de una congregación, que uno de los temas más fuertes es eso. La gente llega diciendo, es que aquí limitamos al Espíritu de Dios. Y yo les pregunto, ¿por qué? Es que yo antes danzaba como David, me lloraba, y entonces uno escucha eso, y es algo que es muy común porque como que se les metió un emocionalismo que creen que eso es el Espíritu de Dios. Entonces es muy preocupante. Y la verdadera llenura del Espíritu Santo es un entendimiento correcto de la palabra. ¿Sí? Gustavo. Carlos, bueno, yo creo que 3 puntos, va a ser como casi que mi última intervención, bueno, con respecto al libro. Lo primero, acerca de Nadab y Abiú, hay una cosa muy importante, y es que aunque para nosotros no haya la obligatoriedad con respecto a las leyes ceremoniales que se aplicaban en ese entonces, la santidad de Dios no ha cambiado. La santidad de Dios no ha cambiado. Y el mismo temor que se requiere del hombre de Dios, obviamente de Gustavo, la mira, mujer. yo le escucho bien, Gustavo. Vamos a intentarlo. Se le escucha como distorsionado. Ahí, Carlos. Y ahí está mejor. Listo. Repito, bueno, lo que compartí ahora. Decíamos que el hecho de que las leyes se aplican para entonces, ¿cierto? Y que para nosotros obviamente no son atribuibles, no significa que la santidad de Dios haya cambiado, ¿cierto? Ni de que la demanda del temor de Dios para los hombres que buscan a Dios haya cambiado. Entonces me parece que ahí es donde de alguna u otra manera se ha ultramado, ¿cierto? Casi que el servicio a Dios. Lo segundo, alguien decía algo muy sencillo pero muy profundo. Decía que si nosotros tuviésemos la oportunidad de invitar a nuestras iglesias al Espíritu Santo a que predique, el Espíritu Santo predicaría acerca de Jesucristo. ¿Cierto? Predicaría acerca de Jesucristo. Ese sería el enfoque de su enseñanza. Porque además hay algo muy interesante, y es que en los dos extremos, si usted se da cuenta, en el extremo de los que no necesitan del Espíritu Santo, entre comillas, porque tienen tantas ideas de este mundo para hacer crecer la iglesia, o de los que pretenden que solo por el Espíritu y solo por el Espíritu y solo por el Espíritu, tanto en un extremo como en el otro, se está volviendo la única fuente de crecimiento, y es la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios. Entonces, me parece que en esto necesitamos bien lo que usted decía. Si queremos ser llenos del Espíritu Santo, Colosenses 3:16 afirma que es necesario que more abundantemente la palabra de Dios. Muy bien, Gustavo. Florencia, yo no la he escuchado hablar hoy. ¿Quiere hablar sobre el libro? Sí, justo justo llegó gente y estaba atendiendo a la gente, por eso. No, me pareció bastante interesante. Sobre todo, bueno, yo no tenía mucha idea también porque estuve mirando el documental también que nos mandó, que también tiene bastante relación justamente con las enseñanzas que están haciendo las iglesias hoy en día. Nosotros acá en el Uruguay, bien dice la palabra que el camino de Dios iba a ser blasfemado justamente por el mal testimonio que damos los cristianos, y a veces tiene relación justamente con estas cosas que se están enseñando, que hasta los gentiles, los incrédulos se dan cuenta que está mal, digo, y cómo es posible que nosotros, los cristianos, no nos demos cuenta de esas cosas, y son cosas que nos hacen quedar como ridículos, y la verdad es que sí, es que son ridículos. Las falsas enseñanzas del Espíritu Santo, la falsa imagen que le dan,
sobre todo el movimiento carismático, que yo no sé si ya dijeron esto porque tuve que cortar la conferencia, la charla, pero estas enseñanzas que lo hacen ver como que el Espíritu Santo te hace reír, te hace bailar, te hace estar como en un estado ebrio, es algo que da risa, no sé, no sé, por un lado no sabes si reírte o llorar de la rabia, porque digo, por las veces que uno tiene que tratar a veces con cristianos que están pensando en eso y tienen eso en la cabeza y no sabes cómo, a veces cómo convencerlos de lo contrario. Entonces, hay mucha ignorancia también, ¿no? Por el tema de no toques a los ungidos y el tema de la ignorancia de la Biblia, y tampoco gente que se acerca para aprender, digo. Muy bien, Lorenzo. Hay un tercer título dentro de esa parte que llama el caballo de Troya de la corrupción espiritual. Y lo que dice es que el evangelicalismo tradicional ha invitado inadvertidamente a un enemigo a entrar. Y eso es muy cierto. Muchas de las cosas que estamos viendo hoy en día apenas llevan 100 años. Dice, cuando el movimiento pentecostal comenzó en el año 1900, los conservadores teológicos consideraban ampliamente como una secta. Muchas de las cosas que vemos hoy en día, hace 100 años era considerado como una secta. Pero lo hemos dejado avanzar tanto que, como dice MacArthur, es un caballo de Troya. Y ya en este tiempo, cuando hablan de la iglesia cristiana, creen que eso, que antes era como considerado una secta, como ha llegado por todos lados, porque es muy llamativo, creen que eso es el cristianismo. Y cuando uno les habla de un cristianismo diferente, la gente como que se asombra, porque se acostumbraron a esos tipos de movimiento, a esos tipos de emocionalismo, a ese tipo de espectáculo. Es que el entretenimiento está avanzando tanto que ya uno ve entretenimiento por todos lados. Las personas, desde que entran a una congregación, se les reciben con carteles. Inician con una parte musical que es una carga emocional impresionante, donde la gente cree que eso es el Espíritu Santo. Y después pasa una melancolía que cree que eso es el Espíritu Santo. Después entran a una conferencia donde se les predica y los hacen reír o llorar y creen que es el Espíritu Santo, donde se les predica más de las historias de otras personas y las personas llegan a sus casas cargadas emocionalmente, creyendo que adoraron a Dios sin haber escuchado la palabra de Dios. Eso es aterrador. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar sobre eso? Yo, Pastor Antonio. Antonio. Bueno, Pastor, de verdad que este libro es impresionante, ¿no? La introducción es un llamado de atención bastante fuerte. Y nosotros como jóvenes que estamos compartiendo hoy aquí, pues debemos prestarle bastante seriedad, estudiarlo con mucho cuidado este libro, meditar mucho en ello. Pienso que uno de los enemigos más grandes que ha traído todo esto de la blasfemia del Espíritu Santo es que se ha sembrado una ligereza muy grande en la iglesia, porque atribuirles obras al Espíritu Santo que no son de él, se nos distorsiona totalmente la imagen de la Trinidad. Por eso es que uno ve tantas veces en la iglesia ahorita actual, hay mucha falta de temor a Dios y se ha perdido reverencia a su persona y a su palabra. Pienso que eso es uno de los daños más grandes en los cuales personas que se dicen ser llamados por Dios y los autoproclamados apóstoles ahorita dicen hablar en nombre de Dios, pero no respetan a la persona de Dios y por lo tanto no aman su escritura, su palabra. Me llama poderosamente la atención de que Jesús dijo que si ustedes mostrarán que me aman, si guardan mis mandamientos, si guardan mi palabra. Entonces pienso que uno de los enemigos más grandes es la falta de temor y de reverencia, porque se ve un Dios que en el Antiguo Testamento fue muy cruel y un Dios que ahorita permite cualquier tipo de cosa. Entonces, toda esta blasfemia en contra del Espíritu Santo ha traído un ataque serio a la inmutabilidad de Dios. Pienso que este es uno de los aspectos más graves que eso está afectando a la iglesia ahorita. Sí, y todo eso, como le digo, todo lo que estamos viendo hoy en día
lleva como 100 años y es lo que más ha crecido. O sea, ese movimiento llamó tanto la atención que está por todos lados. Por eso es que nosotros vemos tantas iglesias llamadas cristianas en las ciudades. Eso ya hay una como en cada esquina. Y como la iglesia católica ha tenido tantos problemas, entonces la gente ya no quiere la iglesia católica y como resultado está llegando a una iglesia carismática que ya se está volviendo casi lo mismo. Las iglesias carismáticas se están llenando así. Si en Colombia tenemos las iglesias carismáticas más grandes de esta región, o sea, nosotros tenemos iglesias en Bogotá gigantescas, donde son montones y montones de personas que se hacen llamar cristianos. Y la pregunta es, ¿serán realmente creyentes? Es lo que está hablando MacArthur ahí, ¿cierto? De que como llama la atención, y eso se llama el movimiento de la tercera ola, o sea, donde empezaron a aparecer supuestos profetas y supuestos apóstoles con nuevas revelaciones, y la iglesia cristiana se ha transformado. Hay un punto donde dice, la adoración genuina se ha deformado mediante la emotividad desenfrenada. La oración se ha contaminado con galimatías privadas, la vida espiritual se ha viciado con un misticismo no bíblico y la fe se ha corrompido a convertirla en una fuerza creativa para expresar deseos mundanos que se hacen realidad. Ya la gente ni quiere fe. La gente cree que fe es un positivismo o una fuerza interior interna. Y la gente cree que con esa fuerza interior interna va a conseguir todo lo que quiera. Entonces, es peligroso. ¿Alguien quiere decir algo más? Mónica, no la volví a escuchar hablar. Por ahí entró Kate. A Leonel Pousa casi no lo he escuchado. María Fernanda no lo he escuchado. No sé si quiere participar. Pastor. ¿Con quién hablo? ¿Quién está ahí? Hola, Leo, de Argentina. Leonel. Hola a todos. Claro que sí. Y yo leí la introducción, dando una imagen más o menos, podríamos decir que se trasladó una terapia psicológica a la iglesia, en nombre de Dios. ¿Y qué hace un psicólogo? Cubre lo que hay dentro del hombre, el pecado, las tinieblas, y lo mismo pasa en estas iglesias. No se rompe el desaliento que hay dentro de cada ser humano, el pecado, por tanto uno se descarga con emoción, falsa unción, pero no hay transformación, porque la palabra dice que donde está el Espíritu hay libertad, pero libertad del pecado, libertad en Cristo. Por tanto, no son libres, como dijo Jesucristo en Juan, y conoceréis mi verdad, y mi verdad os hará libres. Así que podemos ver eso, y bueno, se profanó obviamente el nombre de la tercera persona de la Trinidad. Pero más allá de todos nosotros, está bien, es algo triste realmente, porque es como un celo por el Señor que esto pase, pero debemos entender que la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán ante la iglesia, y esto podemos ver que no viene para nada de la luz, sino de tinieblas, porque no edifican el cuerpo, sino que ha hecho un daño tremendo, como dijo MacArthur. Muy bien, Leo. Muy bien, muy bien. Sí, eso es lo que estamos viendo hoy en día, que hay una tergiversación, ¿cierto? Y lo que se ve hoy en día como el cristianismo no es el cristianismo. Es más, usted ya ve enlace y usted ya se preocupa de lo que ve en enlace. Así están las cosas. Yo imagino que enlace se ve por todos lados, ¿no? ¿Cierto? Todo se entiende que es enlace. Usted ya ve enlace y uno ya se preocupa de lo que ve uno en el enlace. Es más, está tan aterrador que uno va a una librería cristiana y uno ya no encuentra buenos libros. O sea, en una librería cristiana. O sea, uno conseguir buenos libros de doctrina seria, o sea, encontrará uno que otro, pero uno ir a una librería cristiana y encontrar títulos que hablan de otras cosas, o sea, mire cómo está de preocupante el evangelio. Yo les digo porque uno va a librerías que saben llamar cristianas y encuentra humanismo, psicología, terapias, pero libros serios muy poco. ¿Alguien quiere decir algo más antes de pasar al otro punto? Yo, pastor. Dale, Jorge. Jorge, bueno. Este libro, pues, hace tiempo yo lo había tenido pendiente de leer,
pues gracias a Dios ahora lo estamos tocando acá en este curso, en este estudio bíblico. Pero este libro, la verdad, me lo habían recomendado mucho y la verdad es que es muy impactante nada más en la introducción ver reflejado cómo la iglesia actual está cometiendo los mismos errores, pues que eso no es nada nuevo, desde el Antiguo, hasta en el Antiguo Testamento, como ya decían muy bien ustedes, Nadab y Abiú, cómo ofrecerle fuego extraño, una adoración que Dios no ha pedido. Vemos que los cristianos actualmente, pues el cristianismo va en decadencia en ese sentido, en muchas iglesias, bueno, que se hacen llamar iglesias porque los maestros, los pastores están enseñando más sobre testimonios, sobre supuestos milagros y estas cosas lo que hacen es desviar a las personas cuando tal vez van un día a la iglesia en busca de la palabra de Dios y lo que encuentran es estas cosas y llevan al hombre a buscar, ¿sabe? Enfocarse en sí mismo, a buscar siempre el beneficio propio de qué milagro puedo encontrar hoy en Dios, qué puedo beneficiarme de Dios y no a servirle realmente por amor, o como decía Leonel ahora, pues todas estas cosas vemos que se están, y también lo del caballo de Troya, o sea, en realidad están ingresando, hay mucha liberalidad en las iglesias y estas cosas pues ven el crecimiento como en números, entonces quieren ver muy llenas las iglesias o crear más iglesias o expandir el templo y llenarlo y vemos que realmente el nombre del Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad, que también es Dios, entonces vemos que no como que no la toman en serio, sino que la tienen como en poco y quieren enfocarse más en esos dones carismáticos, en esas cosas que realmente en lo que el ministerio principal del Espíritu Santo, que es mostrar a Cristo, exaltar a Cristo, que por eso Cristo dijo que Él vendría a recordarle todo lo que Él le dijo, o sea, todas las palabras de Cristo, Él es el que viene a enseñarnos esas cosas, recordarnos quién es Cristo. Entonces, realmente es muy triste y te da rabia también muchas veces, como ese celo santo que podemos tener, esa ira santa, como se dice por ahí, pues cómo se están dando las cosas actualmente. Entonces, el libro también tiene otro aporte que dice el último, ¿cómo debemos responder? Y él inicia de la siguiente forma, es hora de que la iglesia evangélica se levante y recupere un enfoque adecuado de la persona y la obra del Espíritu Santo. El movimiento carismático, ¿cierto? Es el movimiento de más rápido crecimiento en el mundo. Vemos esas iglesias que tienen el fenómeno de la mega iglesia, porque eso atrae mucho, o sea, hay muchas cosas que se hacen lo que sea, y donde atraen y atraen y atraen personas. Entonces, mire cómo debemos responder, es que poco a poco se debe enseñar a las personas, se debe mostrar a las personas a volver a las escrituras. Cuando uno quiere ser bíblico, uno se va a ganar un montón de problemas y hay muchas personas que no van a querer volver a la palabra, ¿sí? Entonces, mire, lo importante con eso es porque si hay alguna forma de responder, y es que debemos de llamar a las personas a volver a las escrituras. Y uno en ocasiones se va a ganar muchos problemas por eso, pero hay que pedirle a Dios que le dé uno mucha sabiduría para eso, ¿cierto? Porque yo digo que en las ciudades donde todos estamos, uno ve una especie de cristianismo muy tergiversado. Y es necesario, aún en las iglesias donde estamos, que Dios nos ayude a enseñarle a otros y que Dios nos ayude también a llamar a las personas a volver a la palabra. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar sobre este punto? ¿Sobre cómo debemos responder? ¿Alguien quiere más aportar sobre esa introducción? Igual es la introducción, pero va a ir más yo, sí. Luis. Sí, pastor, pues bueno, creo que aquí hay algo importante y bueno, MacArthur dice que ahora este movimiento carismático es la estirpe dominante en el cristianismo, muy, muy extrañamente, pero pues bueno, ya sabemos por qué es un movimiento que crece tanto, en realidad, y hasta es bíblico, ¿no? Pero
decía como que en los posteriores tiempos se levantarán falsos maestros que hablarán solo lo que la gente quiere oír y bueno, creo que eso es lo que está sucediendo, pero también en ese subtítulo de cómo debemos responder, creo que él también dice que hay un interés en el evangelio bíblico, en las enseñanzas de la Reforma, que me parecen supremamente importantes. Este fin de semana estuve en Medellín en un evento que se llama Muestra Cristo, de doctrina reformada, y me llamó la atención mucho ver a jóvenes aprendiendo pues teología que claramente nos enseñan en una iglesia carismática. Ahí estaba Miguel Núñez. Sí, exacto. Entonces, señor. Ahí es donde estuvo Miguel Núñez. Yo por ahí vi fotos. Eso, por donde estuvo Miguel Núñez, exacto. Entonces era teología que uno decía como que a veces, uy, momento, porque no entendí. Y don Pedro, que me hospedó allá en Medellín, me decía, Luis, yo estoy extrañadísimo porque muchos jóvenes vinieron este año aquí. Eso está chévere, está raro. Y yo decía, bueno, gracias al Señor, porque de verdad que así como ese movimiento está creciendo, creo que también está poniendo, y yo me considero uno de esos, porque yo asistí un par de años a una iglesia de las mega iglesias aquí en Bogotá, Colombia. Y el Señor puso esa inquietud en mi corazón mío, como por ahí no es, empieza a aprender. Ahora me encanta la teología reformada y me he dado cuenta que es supremamente diferente, es una teología bíblica, es una teología que te enseña lo que es, no lo que tú quieres escuchar. Y creo que es nuestro deber compartir como cristianos pues estas enseñanzas, como decía el pastor Carlos, como llevar a la gente a la Biblia, a las enseñanzas del Evangelio. A veces no nos va a gustar claramente, pero es la verdad. Y ya creo que ese es mi aporte. Muchas gracias, Luis. Sí, es algo que uno también ve. O sea, por lo general uno ve que las personas que más aceptan la reforma son los adultos. Pero últimamente yo estoy viendo mucho joven, o sea, la mayoría de los que estamos aquí son jóvenes, pero mucho joven apasionado por la palabra. Yo crecí en un cristianismo carismático donde la pasión por la palabra de los jóvenes era muy poca, pero estoy viendo hace muy poco mucho joven apasionado que entiende las doctrinas de la gracia y quieren profundizar y se están dando cuenta que hay un montón de cosas que no están bien y se están preparando. Y están estudiando, y están leyendo, y eso me parece muy, muy bueno. O sea, uno se está encontrando poco a poco que los jóvenes, si antes las iglesias atraían jóvenes a través del entretenimiento, hoy en día uno está viendo jóvenes serios que quieren estudiar la palabra, y eso me parece muy impactante. MacArthur termina ahí para que vamos terminando estos 10 minutos, dice: en realidad, cuando vea esas cosas, usted puede estar seguro de que no se trata del Espíritu Santo. O sea, cuando vea ese montón de espectáculos, puede estar seguro de que no es el Espíritu Santo. Y uno debe aprender a conocer cuál es la verdadera obra del Espíritu de Dios y qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Otro comentario más de los que no han hablado. ¿Alguien más quiere hablar? Sebastián quiere dar un aporte. Sebas. Sí, justo quería tomar la palabra. Bueno, tal vez no muchos conocen, yo, como ya decía en la presentación, soy de una iglesia de los Hermanos Libres, y bueno, para los que no conocen a los Hermanos Libres, no son pentecostales, son iglesias súper conservadoras, hasta grados, digamos, donde encuentras a iglesias incluso donde las mujeres usan velo, incluso donde no hay instrumentos. O sea, realmente son iglesias muy conservadoras. Sin embargo, acá en La Paz, estas ideas, las ideologías pentecostales han estado entrando mucho acá en Bolivia, y especialmente en iglesias súper conservadoras están entrando mucho a esto. Especialmente en mi iglesia yo estoy viendo a veces en la dirección de la música, bueno, tenemos no todos los instrumentos ahí, y a las personas empezar a decir bienvenido Espíritu Santo, y o sea, estamos hablando de iglesias súper conservadoras,
no son iglesias pentecostales, pero igual cuando hablo con los jóvenes de la iglesia, o sea, te das cuenta que tienen ideas pentecostales en, en, eh, en cada cosa que hablan sobre Dios, cuando se les pide opinión de algún versículo de la Biblia, igual se nota a veces ese acento que tienen muchas veces los hermanos acá. Entonces es triste porque no solo que está pasando en las iglesias pentecostales, sino que los ideales, o sea, tanto un bombardeo, digamos, que existe del pentecostalismo, está atacando y esas ideas están entrando dentro de iglesias conservadoras y se están tornando a ese lugar. Por eso a mí me da muchas veces temor escuchar cosas como esas y desciende Espíritu Santo de personas que están allá adelante y bueno, todos ahí igual guiados por el emocionalismo y me da miedo mucho eso aquí. Entonces, bueno, realmente creo que la mejor opción para responder esto es discipular a las personas, el discipulado personal, ganar a las personas uno por uno para realmente redirigirlas y mostrarles lo que realmente dice la Biblia y enseñarles también teología. Muy bien. Sí, hay veces en esos procesos son necesarios. Y en ocasiones se abren a muchas de esas cosas. De hecho, David Wilkerson, a pesar de que David Wilkerson era más bien como pentecostal, pero era un pentecostal muy serio. Y él decía que cuando él era joven, el pastor que mostraba en ese apogeo de ese movimiento apostólico, profético, que el pastor de él era muy serio para predicar la palabra, y un momento a otro se fue para esos que estaban en ese tiempo apostólicos, proféticos, y después el pastor llegó predicando y después de un momento a otro empezó a reírse, y le decía a la iglesia que eso era el mover del Espíritu Santo, que se abrieran a él. Y entonces le pareció eso muy raro y que dijo, bueno, eso es temporal, y el otro domingo lo mismo. Entonces decía, ¿cómo es posible que eso que llaman un mover del Espíritu Santo se centren en experiencias y dejen de lado la palabra? De hecho, aquí en el región donde yo estoy, hay una iglesia que todo el tiempo dice, ven y vive tu experiencia. O sea, eso le llama la atención a cualquiera. O sea, están llevando a las personas a vivir experiencias conjuntas. Y la gente cree que eso es el mover de Dios. Entonces la gente quiere reunirse para sentir una emoción. Dios me habló. Reunirse para sentir fuego. Reunirse para sentir risa santa. Reunirse para sentir una nueva revelación. Y así la gente vive de experiencia en experiencia. Y eso le llaman la iglesia. Es muy triste, la verdad. Muy triste creer que eso es la iglesia y en lo que se convirtió. Por eso es necesario hablar y muchas veces nosotros vamos a centrarnos en la palabra y a muchas personas no les va a gustar lo que les vamos a decir, porque ya están establecidos vacas sagradas. O sea, usted habla en contra del apostolado y eso es como, mejor dicho, usted haber tocado algo impresionante. Usted habla sobre la prosperidad y la gente también se aterra. O sea, hay muchas cosas que uno sabe que va a hablar, la gente se va a tocar, pero es necesario. Dos aportes más para terminar. Mónica, María, Luis, Jesús. La pastora habla Mónica. Estoy algo enferma, por eso no estoy hablando mucho. Pero sí, tiene razón. Hoy en día la mayoría de las personas que asisten a iglesias carismáticas en este caso, o que quieren llevar más allá su experiencia, que son motivacionales, va a durar poco en el sentido de que quizás 2 días emocionalmente se van a sentir bien, luego van a esperar el próximo domingo para volver a sentir eso, no centrarse en la palabra del Señor, sino que van a esperar que termine el curso para volver a sentir las emociones. Pero lo que queda por nosotros es también orar por ellos. O sea, sí, va acompañado de un discipulado, pero también de una oración por las almas perdidas y que pueda el Espíritu también convencer de pecado a esas personas para la salvación. Ese sería mi aporte. Muy bien. ¿Alguien más de los que nombré? Jesús, no lo he escuchado. Jesús Romero. ¿Qué? María Fernanda.
Les comento algo, yo por mucho tiempo organicé muchos campamentos, pues hace mucho tiempo asistí a iglesias carismáticas y los jóvenes llegaban cargados de emocional. Entonces, como ellos llegaban cargados, la gente creía y decía, no, como llegaron es que de tocados, pero eso nomás duraba 1 o 2 semanas y ya, o sea, se cargan emocionalmente muy fuerte. Y entonces estamos creyendo que toda esa parte emocional hace parte de lo que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, no sé, un último aporte, oramos y finalizamos. Hay varias personas que no lograron entrar hoy, ellos lo están viendo en diferido, porque pues les queda como complicado, pero la idea es hacerlo. A mirar si agrego más personas, si ustedes tienen más personas para agregar, me dicen, la idea es agregarlas también. No sé, un último aporte, me gustaría un último aporte para que aprovechemos estos 5 minuticos, oramos y quedamos así. Un último aporte, no sé, los que están ahí, Kate, no sé si Kate quiere dar un aporte también, Jesús, o el que quiera puede dar un aporte. ¿Ninguno? Ahí pues María Fernanda dice que está hablando y no se escucha. Pero bueno. Un último aporte. ¿Tienen algún último aporte o no? No sé si Andrea quiere decir algo para finalizar. Pues estaba pensando hablar acerca en el 2016 yo tuve la oportunidad de ir a la iglesia de Guillermo Maldonado y al salir de allí es muy triste que todos salgamos emocionalmente entusiasmados, pero el enfoque de la salvación se pierde, o sea, no estamos fortalecidos en la salvación, en el evangelio, en el punto del evangelio que es Cristo. Entonces, pues, así es, dura 2 semanas y después volvemos a lo mismo. Y no hay como, no hay una exhortación y se pierde la esencia del evangelio que es Cristo y no nosotros mismos. Y hay una obsesión por la superespiritualidad y hasta el punto de pensar que si no eres superespiritual en realidad no eres salvo, no eres un creyente, sino que eres un incrédulo. Y entonces, pues, me entristece muchísimo porque yo realmente salí de allí y pues estoy de acuerdo en que se debe orar por estas personas que son escogidos, que siguen allí, que están siendo engañados y también tener misericordia hacia ellos y la misma gracia que el Señor nos ha dado y paciencia por la salvación de nosotros, también tener esa misma misericordia y paciencia hacia ellos. Muy bien, Andrea. Menos mal salió de allá. Porque Guillermo Maldonado está enseñando muchas cosas muy raras. Terrible. Muy raras. No puedo. Ahí vi un video donde colocar a las personas que inflar bombas y a explotarlas, es que porque así eran liberadas. No sé si lo han visto. No, y la esposa también, recuerdo que todo el tiempo era gritando y diciendo cosas que parecen más brujería que nada. Bueno, entonces vamos a terminar orando y los espero dentro de 8 días. La idea es que traigamos bien los puntos que tenemos y esperemos que también puedes profundizar más. Entonces vamos a orar. Padre, gracias Señor por este tiempo que nos permitiste pasar, Señor, aquí con diferentes personas de otros países. Gracias Señor por la porción bíblica que estudiamos, Señor, hoy. Es importante también profundizar sobre tu palabra, Señor, y entender la parte del Evangelio, Señor, y cómo lo vas mostrando progresivamente, Señor, en el libro de Romanos. También, Señor, sobre este libro, yo creo que es necesario analizar muchas cosas que están viviendo hoy en día con este evangelicalismo moderno. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des discernimiento y podamos, Señor, cada vez más tener pasión, que nos podamos apasionar. Y los diferentes jóvenes, Señor, que están en otros países, te pido, Señor, también para que nos seas ayudando a todos y que cada vez más, Señor, podamos ser dirigidos por ti y podamos comprender muchas cosas, Señor, y que también podamos, Señor, explicarle a otras personas y que podamos, Señor, aún ser instrumentos para que más personas vuelvan, Señor, a tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Entonces,
pena, hoy estuvo muy grave la voz, pero bueno. Listo, y ustedes estamos pendientes. Cualquier duda que tengan me pueden decir. Listo. Hasta luego, bendiciones. Muchas gracias, Hasta pastor. luego, bendiciones. Chao. Bendiciones a todos. Hasta luego, Gracias, pastor. bendiciones.